Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo Periscopio aquí en la UniTV. El programa donde intentamos discutir algunos temas que andan dando vuelta con respecto a la realidad política, social, económica, a veces también. Y hay algo frente a estas elecciones que increíblemente está instaladísimo, que tiene que ver con que el gobierno, después de las elecciones, va a avanzar con una serie de reformas en el ámbito laboral, ¿sí? Obviamente algunos nos retrotrae al año 2000, 99, 2000, cuando se negoció la ley Banelco con el tema de la reforma laboral, y en ese momento se tuvo que hacer de una manera mucho más oculta, por decirlo de algún modo, y ahora aparece en la campaña y no genera demasiados resquemores. Así que decidimos en el periscopio de hoy hablar de este tema. ¿Qué es lo que se viene con respecto al tema reforma laboral? Está con nosotros Matías Cremonte, él es abogado laboralista, es presidente de los abogados laboralistas de Buenos Aires, y como siempre María Pía López y Mario Santucho, que nos van a decir, en principio, cómo vamos a abordar el programa el día de hoy. María Pía, ¿arrancás vos? Arrancó, bueno, buenas Buenas tardes. tardes, buenas noches, buenos días. Sí, a la hora que Buenas estén viendo madrugadas. este programa. ¿Cómo lo vamos a encarar? Por un lado es un modo, me parece, de conjurar la amenaza. Están diciendo todo el tiempo, si hay un triunfo electoral, se viene la reforma laboral y no queda claro cuál es el contenido de esa reforma. Hay quienes dicen que va a ser una brusca reducción de los contextos más generales y un tratamiento de todas las demandas por sector estrictamente, que en algún sentido implicaría el fin de las paritarias. Está el modelo de la reforma brasileña como horizonte de nuestras clases dominantes. Y al mismo tiempo hay una construcción discursiva del gobierno que también tendríamos que tener en juego, que es construir esa idea de mafia en la que entran los laboralistas, los sindicatos, persecución a líderes sindicales que son, por supuesto, indefendibles en muchos casos, pero que aparecen como objeto de persecución. Entonces me parece que hay un clima en el que la reforma, se juegan mucho con la reforma y están instalados, me parece, modos alternativos de esto que vos recordabas recién de la Banelco como modo de aceitar los votos, ¿no? Mario. Sí, un poco en la misma clave que Pía. Me parece que es un elemento clave, o sea, fundamental del programa, ¿no? Del gobierno. Me parece que están empezando a tocar, avisorando, creo yo, el ingreso ya a la segunda etapa de su gobierno. Ya se acabó el momento de llegar un poco y asentarse y conocer cómo son los resortes del gobierno, porque los del poder lo conocen. De antes. De antes. Me parece que este es un eje que no creo que sea tan increíble que aparezca en primer plano. Habla del tipo de discusión que se viene. Yo creo que en gran medida es saludable que aparezca esta discusión porque creo que es lo que ellos van a querer modificar. Y yo pondría otras coordenadas además, que sería, por un lado, el clásico discurso, ¿no?, del capitalismo, sobre todo desde el punto de vista de los empresarios, de plantear hay una modernización permanente de las formas de producción. La tecnología cada vez más está en el centro y eso implica la necesidad de mayor flexibilidad en las formas de trabajo, y los sindicatos aparecerían acá como una especie de rémora del pasado y agentes de la rigidización de las posibilidades de versatilidad y de flexibilidad en la forma laboral. Ese es un poco uno de los discursos que vamos a tener que escuchar y ver cómo rebatir, digamos, de alguna manera. El otro, me parece también un elemento clave, es una clase obrera muy fragmentada, ¿no? Y con problemas de representación serios. Venimos de un año en donde eso se plasmó muy claramente, un sector más incluido, más en blanco, representado por una CGT con muchos problemas para generar interlocución social, política, y otro sector, que es el sector que se puede llamar precario, ¿no? El que ellos mismos se llaman como economía popular, que están representados por un nuevo actor, que sería la CETEP, y que también de alguna manera entra. Yo he escuchado algunos de los argumentos de los funcionarios de que hay que empezar a pensar también en esta gente, y la reforma sería una manera, supuestamente, de poner en juego esta heterogeneidad de la clase trabajadora. Bueno, me parece que va a ser una discusión. El gobierno continuo me parece que pone en juego otra estrategia que no sea la brasilera, que no sea la de una ley en el Congreso, que tendría bastante más problemas para avanzar. Está el antecedente que bien planteabas de la Banelco, o sea, siempre que se plantea una reforma laboral, digamos, precarizadora, genera una discusión muy grande a nivel social y una conflictividad, y me parece que
va a intentar una cosa más estratégica, más inteligente y también en donde ellos van a estar mejor posicionados, que es gremio por gremio, sector por sector, o sea, rama por rama, ¿no? Como se llama, en el cual ya están avanzando, ¿no? Ya hay antecedentes al respecto. Ahí a mí me llama la atención y le voy a consultar a Matías Cremonte, que está acá con nosotros, que de algún modo este antecedente que nosotros tenemos se daba de alguna manera bastante solapado, no parecía en otro escenario, con una dirigencia gremial también fragmentada, estoy hablando de fines de los 90, principios de los 2000, en una situación social tremenda, con muchísima desocupación, pero esa discusión aparecía solapada, no parecía tan expuesta, digamos, a nivel social, como me da la sensación, que a lo mejor estoy equivocado, me da la sensación que hoy está como muchísimo más en primer plano. Y acá aparecen varias cuestiones. ¿Qué es lo que el gobierno desearía? ¿Qué es lo que el gobierno efectivamente va a hacer, o va a poder hacer, porque obviamente tiene otros interlocutores? Y luego también cómo esto se va construyendo en el escenario comunicacional, por decirlo de algún modo, donde va a entrar en juego esto de las mafias, lo del Pata Medina y una cantidad de cosas más que veremos, donde el tratamiento entre los jueces laboralistas, que son una mafia, y el juez Griesa, que no lo es, digamos, al mismo tiempo, marca también una diferencia importante. ¿Vos qué opinás? ¿Qué es lo que desearía el gobierno en principio? Después vamos a charlar un poco de qué es lo que efectivamente se va a poder hacer. Matías Cremonte. A ver, no hay un programa de política hacia el mercado de trabajo explícito del gobierno, ¿no? Uno pudiera ver indicios, declaraciones de algunos funcionarios, declaraciones de propios empresarios, que en ese sentido sí, concretamente, muchos piden una reforma laboral como la de Brasil. Uno pudiera ver las editoriales del Diario de la Nación como un sector que está pidiendo reformas de fondo. Es interesante el planteo de recordar la ley Banelco porque se recuerda como una ley de reforma laboral, de flexibilidad, pero sobre todo apuntó a un eje muy claro de este gobierno y de todas las reformas que se dan hoy en el mundo, que es la negociación colectiva. No se recuerda tanto, pero la ley Banelco sobre todo apuntó a invertir el orden de prelación entre los convenios colectivos, ¿no? El convenio de actividad como convenio fuerte, bueno, que el convenio de empresa como convenio débil se anteponga, aún siendo más perjudicial para los trabajadores, al convenio de actividad. Esa es la reforma laboral de Francia, esa es la reforma laboral de España, es la reforma de Portugal, de Grecia. La de Brasil es peor aún, pero tiene ese sentido. Y acá, tal vez no con una reforma formal, también se apunta a eso, como decían ellos recién, esto de ir convenio por convenio, es decir, a aquellos sectores donde yo pueda hacerle firmar un convenio que los perjudique, lo voy a hacer. Pareciera que ese es el camino. ¿Y vos cómo crees que el gobierno está parado frente a esta situación? ¿Hasta dónde va a poder? O sea, lo que los tipos desearían, yo supongo, porque en definitiva de la ley Banelco lo que se recuerda es la corrupción. Mucha gente no recuerda qué era el contenido de la ley, el contenido de la ley, sino que se le habían repartido plata a algunos parlamentarios. ¿El gobierno es lo que desearía arreglar sector por sector o en definitiva quisiera ir a algo más parecido a lo que efectivamente se da en Brasil? La única referencia que hay a Brasil del gobierno es para negar que ese va a ser el camino de la reforma. Nadie está diciendo que debiera ser ese camino. Pero muy fuertemente lo plantean los empresarios. Fune de Rioja lo dijo hace muy poquito, y quiere el convenio colectivo por empresa, lo dijo otro empresario también de mucho poder en estos días, con un argumento no menor, porque plantean que van a perder competitividad y perder mercado frente a las mercancías, a los productos que se van a producir en Brasil y que lógicamente van a ser más baratos porque se va a abaratar la mano de obra. Entonces ahí sí hay un problema macroeconómico que el gobierno está viendo cómo abordarlo. No tenemos indicios ni que lo vaya a plantear, habrá que ver después de las elecciones de octubre cómo queda configurado el Congreso, ni que en caso de que lo plantee si lo pudiera hacer. Pero el camino que iniciaron es el más peligroso porque es el de ir convenio colectivo por convenio colectivo, donde buscará o la debilidad o el acuerdo, sindicato por sindicato, como lo hicieron en Vaca Muerta, el convenio de los petroleros, que es muy grave lo que ocurrió. Decía Mario recién que el argumento que suele ponerse es que hay que adecuar los convenios colectivos a las nuevas realidades, por tecnología, por modernidad, por lo que sea. El convenio de Vaca Muerta no hizo nada, no es que adecuó a una tecnología la forma de producir o la forma de trabajar. Sencillamente eliminó unos ítems salariales, abarató el costo de la mano de obra. Si ese es el camino, es más preocupante que una ley.
Ahí vamos viendo algunas cuestiones, lo que querría el gobierno, lo que va a poder hacer el gobierno, cómo va a ir siendo comunicado todo esto, cómo vamos a entrar en debate. Y una de las cosas que queda dando vuelta es qué rol va a cumplir la CGT en toda esta movida. Los invitamos a que se queden en el próximo bloque porque fuimos a hablar justamente con uno de los secretarios generales del triunviro de secretarios generales de la CGT, y que es Smith, y nos va a contar después de esta tanda en qué andan ellos. No se vayan, quédense que esto recién comienza. Gracias por esperarnos y bueno, el tema de hoy justamente tiene que ver con esto tan anunciado que tiene que ver con la reforma laboral o las reformas que se van a dar en el plano laboral luego de las elecciones, o por lo menos lo que se viene diciendo permanentemente a la luz pública con una cantidad de declaraciones y discusión. Fuimos a hablar con Juan Carlos Smith, uno de los 3 secretarios generales de la CGT, y le preguntamos a él qué aspectos de la actual legislación de la CGT está dispuesta a negociar y qué aspectos no está dispuesta a negociar. Y Smith nos decía lo siguiente. El gobierno nacional está convencido que va a ganar competitividad, digamos, revisando los convenios colectivos de trabajo y lo que el empresariado muy pomposamente registra, que es el hecho del famoso costo laboral. De todas maneras, la CGT ha manifestado claramente en su Comité Central Confederal que hay 3 pilares básicos que no pueden de ninguna forma ser vulnerados: el convenio por actividad, la no regionalización de las negociaciones colectivas, las condiciones de trabajo y la ultraactividad. Vale decir, la norma, no se puede dejar caer una norma si no es reemplazada por otra negociación salarial. Estos son, desde nuestro juicio, situaciones que se pueden discutir en el medio de esta reforma laboral, pero bajo ningún punto pueden ser perforadas. Y por otro lado, el mismo Comité Central Confederal o el Consejo Directivo está elaborando una especie de seguimiento de toda esta cuestión para que aquellos sindicatos que tengan menor capacidad de discusión estemos todos informados hasta dónde se puede llevar adelante tratativas alrededor de esta negociación. Hay algunos aspectos que cada sindicato puede sentarse a negociar. Obviamente, cada mesa de negociación tiene su naturaleza y su característica. No es lo mismo discutir en el complejo automotor que discutir en la industria frigorífica o en la marina mercante. De modo tal que creo que allí se abre una posibilidad de negociación
siempre y cuando mirando el contexto general que esté de alguna manera enmarcado en lo que en estas consideraciones que he hecho con anterioridad. Matías, ¿alguna consideración? Era más o menos lo que veníamos diciendo por acá, salvo que vos no sos el secretario general de la CGT. No, pero digamos, tiene mucha razón Juan Carlos Smith en plantear como uno de las banderas o de los principios o de las cuestiones fundamentales a defender el convenio colectivo de trabajo por actividad. Es lo que estábamos conversando recién. Decíamos que las reformas en otros países arrancaron por ahí, pero la más grave, y encima la que apareciera como modelo, que es la de Brasil, lo que hizo fue destruir la negociación colectiva por actividad. ¿A qué me refiero? Uno tiene como piso, los trabajadores tienen la legislación laboral como piso, nadie puede tener algo peor en un contrato individual que lo que dice la ley. El convenio colectivo, con todo el poder del sindicato, eso lo mejora. El convenio colectivo de empresa eventualmente mejora el convenio de actividad. Y finalmente el contrato individual, un trabajador con su empleador puede negociar algo siempre por encima de eso, nunca por abajo. Brasil lo que hizo fue invertir esa pirámide y decir, un contrato individual, un trabajador con un empresario puede negociar algo, aunque sea peores condiciones que la ley y que el convenio colectivo. Eso es la destrucción del derecho del trabajo, porque la razón de ser es justamente que la relación individual, que el trabajador es individualmente muy débil y la relación es muy desfavorable para él y el empresario tiene el poder, para eso está la acción sindical, para eso está la legislación social. Invertirlo es destruir el derecho del trabajo. Pero advertir que el camino es la reforma de los convenios colectivos me parece importante, de la mano de que lo haga, digamos, secretario general de la CGT, es entender, para mí, que ese es el más peligroso de los caminos que puede agarrar el gobierno. A mí me llama la atención de que, digamos, de algún modo todos asumimos que efectivamente va a haber una reforma laboral y estamos viendo más o menos los límites hacia dónde va a llegar. Lo que escucho, o por lo menos poca gente que diga, bueno, mejor no reformar nada si no está bien, o qué problemas tiene nuestra actual legislación laboral que debería ser modificada en última instancia. Que ese es el gran problema que tenemos, me parece, en general cuando discutimos con este gobierno, que es un gobierno que se propone como modernizador, que se propone llevarnos hacia un futuro, sea cual sea el futuro, y que entonces nos deja siempre en la situación conservadora de decir, dejemos todo como está, porque si no, pasó con el movimiento estudiantil hace poco también con la reforma del secundario del futuro, ahí los pibes salieron a decir, no, nosotros sí queremos cambiar la secundaria, pero discutámoslo, Claro. Pensémoslo entre actores muy diferentes. A mí lo que más me llama la atención, en todo caso, bueno, en la cuestión del trabajo, por lo que decíamos antes, me parece que también podría ser una posibilidad de decir, bueno, no estamos bien con las relaciones laborales. Hay un gran mito o una gran realidad, eso estaría bueno también preguntarle a Matías después, de que el modelo sindical argentino es un modelo especialmente favorable a los trabajadores o especialmente potente respecto en general de los modelos sindicales en todo el mundo. Pero yo creo que el dato sí de la entrevista con Schmidt es el hecho de que ellos acepten no discutirlo a nivel general. O sea, el hecho de que la CGT diga aceptamos no discutir una ley, por ejemplo, y acepten el terreno al cual quiere llevar la discusión el gobierno, que es el de sindicato por sindicato o actividad por actividad. ¿no? Más bien actividad por actividad. No parece haber un planteo, están más bien dejando, quizás es un acto de realismo, pero de hecho, en el escenario político lo que aparece es esto, ¿no? Con una complejidad no menor, porque eso significa entrar en el terreno del gobierno y que entonces quien puede resistir es el sindicato que tiene fuerza y quien no puede resistir es el sindicato débil. Debiera haber una respuesta del movimiento obrero en esa misma línea que lo plantea Smith y que lo deben plantear cualquier dirigente sindical, es decir, la defensa de su convenio colectivo, pero no es lo mismo enfrentar esa embestida en unidad, en una conflictividad, digamos, asumiendo la problemática como del conjunto de los trabajadores y no de cada sindicato, que hacerlo sector por sector. Digamos, eso sí me parece que no va a ser la mejor manera. O por lo menos no le va a garantizar a todos los trabajadores mantener su convenio colectivo. La cuestión es por qué aceptan eso, ¿no? Porque hay momentos, en general se discute que las reformas laborales necesitan un piso de desocupación más alto o un piso de empobrecimiento y de conflictividad social que haga deseable las reformas, no solo con el argumento de la competitividad, sino también con el argumento de que así como está el mundo del trabajo no alcanza a satisfacer las necesidades de las mayorías.
Hoy no estamos en un contexto donde la desocupación haya, digo, comparado con la ley, con el momento de la ley Banelco, era otro contexto de discusión de las leyes laborales. Y sin embargo aparece esta especie de aceptación o de lo que decías hace un rato, ¿no? No discusión de que la innecesariedad de ese cambio. Digo, estábamos en un país que hace 2 años y medio tenía 6, 7, 8 puntos, 9 puntos de desocupación, digamos, una tasa de ocupación que en modo alguno meritase algún tipo de reforma en ese sentido. Si bien ha crecido la desocupación en más o menos un 50% desde los últimos 2 años, de 6 a 9 es el 50% de incremento, tampoco es una brutalidad. ¿Hay que reformar la ley laboral? A ver, leyes laborales ¿Qué hay. problemas tenemos en el plano laboral? No, a ver, depende con qué modelo de país y de relaciones laborales se busque. Desde el punto de vista de los trabajadores y sus derechos a tener una vida digna, nuestras leyes y nuestra Constitución Nacional, como la de casi todos los países del mundo, son muy buenas, son protectorias. El problema es que no se cumplen. Entonces ahí tenés la debilidad de los sindicatos para exigir ese cumplimiento, o debilidad o a veces otras claudicaciones también, ¿no? Pero sobre todo que no hay un actor que empuja eso, y la ausencia del Estado. Porque estamos hablando de una reforma laboral formal, pero hace casi 2 años que asumió este gobierno y que ha intervenido muy fuertemente en el mercado de trabajo, justamente dejando de intervenir, que es muy fuerte. Es decir, que apenas asumió este gobierno, o desde que asumió hasta ahora, haya habido cientos de miles de despidos, sin que el Ministerio de Trabajo haya ni intentado preservar la fuente de trabajo, ni presentado como un problema las consecuencias sociales de esos despidos. Es una intervención concreta en favor de los empresarios. Es decir, vos dejás a un fuerte y a un débil que se arreglen solos, estás dejando al débil que lo pisoteen, digamos. Y eso es una intervención en el mercado de trabajo. Tal vez el objetivo, es cierto, esto de que el crecimiento de la desocupación siempre juega como condicionamiento atemorizante para que los trabajadores accedan a perder algún derecho. De todos modos, hay que ver que no haya una respuesta hoy, no quiere decir que cuando avancen convenio por convenio vaya a ser sencillo. Ahí cada sindicato y los trabajadores van a tener la palabra, van a tener su momento de defenderse cuando les quieran afectar un derecho o una condición laboral en concreto, más allá del salario. Sí, pero por ejemplo en las paritarias, estoy pensando en las paritarias de este año. Por ejemplo, la paritaria de UPCN que aceptó una cláusula de productividad para los trabajadores estatales parecía completamente absurda en otro momento, y sin embargo terminaron pactando un sindicato enorme que es el mayor de empleados estatales, terminó aceptando presentismos y cláusulas de productividad muy particulares. Entonces, en el fondo lo que me pregunto es por qué o cómo podemos explicar que los sindicatos o las dirigencias sindicales hoy estén con tanta mansedumbre para afrontar este tipo de situaciones de negociación, ¿no? A mí me da la sensación también que incluso durante el gobierno anterior se estableció una estratificación dentro de la clase trabajadora muy grande que también estableció muchas diferencias hacia su interior, a punto tal de que efectivamente una parte de los trabajadores eran quienes reclamaban de algún modo no pagar impuestos a las ganancias, digo, puntual, y se han hecho paros en ese sentido, mientras tenías un 30% de trabajadores en la informalidad. También se da un poco también esa situación. Son dos temas diferentes, ¿no? Sí. Yo creo que ahí con lo que plantea Pía, me parece a mí, no sé, ahí Matías es el especialista, pero yo creo que hay un problema de que el gobierno está ganando discusiones y está convenciendo en buena parte a las bases de esos sindicatos. Digo, vos conocés, mi compañera es sindicalista y pasa eso. O sea, más allá del nivel de combatividad que pueda tener una dirección sindical o una conducción sindical, sucede que en muchos casos, no siempre, pero en algunos casos hay una hegemonía y se impone esta lógica que impone que el gobierno de alguna manera representa y también se aprovecha, que es la de, bueno, hay que laburar más, el disciplinamiento como lógica un poco hegemónica hoy. Entonces, eso me parece que juega un papel, y lo digo sobre todo no tanto para hacer un pesimismo ni para decir no se puede hacer nada, yo creo que sí que hay que hacer y que hay que salir a luchar y todo, pero sí me parece que, yo insisto con esto, ¿cómo hacer para enfocar una discusión que nos permita tocar los elementos que hay de debate fuerte? Que ahí sí, uno de lo que para mí es lo que plantea Damián, que es el gobierno, incluso, ya el gobierno anterior, también lo puso en juego. Lo escuché a Álvaro González hablando, que es el vicepresidente por parte del PRO de la Comisión
de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados diciendo acá tenemos que reformar las leyes laborales para incluir a un sector que no está legislado por esas leyes laborales, que son los informales, que es lo que planteaba antes, y es lo que decís vos, la fragmentación de esa clase trabajadora que hoy está representada a un nivel mínimo, o no sé si mínimo, pero no representado totalmente por las leyes laborales vigentes, digamos, ¿no? Hay una cantidad de trabajadores que no están incluidos dentro de esas leyes. Uno puede decir que es perverso, uno puede decir que es mentiroso este uso de ese sector por parte del gobierno para reformar, pero efectivamente es un elemento de discusión. Y el otro es el económico, que ya no es tanto el de los derechos, ya no es tanto el de lo laboral, que es el que también siempre usaron en general los gobiernos y en general, aunque lo anterior por ahí no tanto, pero que es el de decir el capitalismo va hacia un lugar, las relaciones laborales están al interior del capitalismo y por lo tanto hay que actualizar, modernizar la legislación laboral hacia ese desarrollo, digamos, ¿no? Vamos a ir a una tanda y después de esta tanda vamos a ir charlando de este asunto, también de cómo se va instalando y cómo se fue instalando la discusión, las mafias y todo ese rollo. Y además de eso, también vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Juan Carlos Smith. No se vayan. Algo está por pasar, algo está por venir, algo está por pasar, algo está por venir, decía Capusotto en una canción hace un tiempo, en Peter Capusotto y sus videos, y algo parecido a esto viene pasando con las reformas laborales que se avecinan próximamente en la Argentina. Vinculado a esto, fuimos a hablar con Juan Carlos Smith, uno de los secretarios generales de la CGT, y le preguntamos sobre este tema de los argumentos que da el PRO, de incluir, algo decía Mario recién, de incluir a los sectores que no están en blanco, digamos, y qué medidas va a tomar y cómo se va a posicionar la CGT frente a estas reformas que se plantean en el ámbito laboral. Vamos a ver lo que nos decía. La enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que están fuera del circuito laboral en la precarización y en los márgenes de la economía registrada, no pueden únicamente abordarse desde las relaciones laborales. Allí confluyen otros factores que muchas veces son ignorados, es profeso, por parte de la clase empresaria o la mirada miope de alguna dirigencia sindical, de alguna dirigencia política. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no lo podemos resolver únicamente abriendo más el convenio colectivo de trabajo o reformulando las leyes. Obedece fundamentalmente al trazado económico. Que tengamos 4,5 millones de compatriotas en situaciones de precarización, ciertamente no es por culpa de los convenios colectivos de trabajo. Siempre digo que la CGT está llevando adelante un proceso de unidad que va consolidando de a poco. Yo soy de los que manifiestan de que en un año de gestión del triunvirato hubo 3 grandes movilizaciones y un paro general. No es poca cosa. Lo digo para los que nos corren por izquierda. Y digo también que es un proceso de unidad que se va consolidando porque indudablemente todos estamos de acuerdo con que haya un solo secretario general. Pero ese es un proceso que tiene que madurar. El Comité Central Confederal que sesionó hace una semana atrás, le dio un respaldo al triunvirato, lo cual no quiere decir que tiene un cheque firmado en blanco, sino que le otorgó facultades y
habilitó a tratativas que tienen como límite varias de las cosas estas que he señalado, pero que además tiene el ojo puesto también en la evolución del programa económico. Si el programa económico no va ofreciendo las respuestas que esperan los trabajadores y los sectores más vulnerables, seguramente va a aumentar la conflictividad. El otro día Juan Grabois decía algo más o menos parecido a este cierre, una entrevista que se venía dando, que si no se resuelven los problemas económicos va a crecer la conflictividad. Pía, ¿tenías algo que preguntarle a nuestro invitado o no? Antes de preguntarle a nuestro invitado, que me quedé pensando con este argumento de la informalidad, de los trabajadores informales y precarizados, que al mismo está apareciendo en el discurso un doble plano, ¿no? El informal bueno, trabajador que no consigue su modo de inscripción en la economía legal, y por otro lado como otro plano de esa misma informalidad que es el que se configura con la forma de la mafia también, ¿no? El ataque a la salada, a los y ciertos desmontes o el ataque a los manteros en once y a muchos planos de la economía informal, mientras se dice que el problema es garantizar los derechos, poner en estado de derecho también a los informales, se hace bajo la idea de que hay una mafia a la cual combatir. Y una cosa más, también es cierto que muchos informales son los que ellos denominan emprendedores. Por eso, también, ahí tenés, eso nunca se habla de emprendedores. Tenés emprendedores informales o precarizados y mafiosos construyendo distintas figuras y de acuerdo que el régimen de argumentación que convenga, la misma persona puede entrar en alguna de esas categorías, que es mantero a desalojar o a reprimir, o informal que justifica la reforma laboral, o mafioso a condenar, ¿no? Entonces, ahí me parece que un poco lo que tenía ganas que sigamos charlando con Matías es esta cuestión de la construcción, visto desde la perspectiva de la justicia laboral, cómo se está viviendo la construcción de esa idea de mafia, ¿no? Diciendo que los jueces, que hay una industria de juicio nuevamente, que abogados laboralistas tradicionales son mafiosos. Como diría Majul, Matías, ¿vos sos un mafioso? ¿Te sentís amenazado? Aspirante. No, bueno, efectivamente, digamos, no es casual. Conversábamos recién de por qué no habría tanta resistencia inmediata a este tipo de anuncios o potenciales reformas, en concreto sobre los contratos individuales de trabajo. Y hay un terreno que, bueno, esto es muy viejo, ¿no? Ocurrió con las privatizaciones en los 90 y demás. Empezar a horadar la piedra para que en la opinión pública se vaya generando una idea de que efectivamente el problema en el mercado de trabajo son los abogados laboralistas que inventan juicios, los jueces laborales que solo fallan para un solo lado, lo dijo Macri, los sindicatos que son mafiosos. Y si uno advierte en cada uno de esos tres sectores, lo que está condensada es toda la representación de los trabajadores. Si uno saca eso del medio, queda el trabajador solo frente al empresario, el sueño de cualquier empresario, que probablemente lo estén disfrutando ahora los empresarios brasileños, o ese fue el sentido. Por eso es lo grave, porque a ver, plantear que los abogados laboralistas son mafiosos y son parte de una industria del juicio para que cierren empresas, que eso lo dijo el propio Macri, es gravísimo y agraviante y mereció todo nuestro repudio. Lo mismo con la justicia laboral. Es tan grave que no quedan declaraciones. Le iniciaron pedidos de juicio político a 5 camaristas por lo que dijeron en sus fallos, inédito, no por mal desempeño de sus funciones, no por irregularidades, sino porque en una sentencia dijeron que los trabajadores tenían razón cuando el Estado era al otro lado. Cada uno de ellos en una sentencia distinta. Juicio político, o sea, pueden perder su cargo. Y con los sindicatos, si bien hay personajes que cobran notoriedad y por ahí sale a la luz más una cuestión vinculada a un hecho de corrupción o no, lo grave es que hay 5 o 6, algunos yo conozco esos, pero dicen que hay más, sindicatos intervenidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces, si uno saca eso, aparece realmente el objetivo del gobierno mucho más claramente, digamos, eliminar la representación, la intermediación. Y sin eso queda, lo decía recién, queda el trabajador solo frente al empresario. Agrego que tan grave es que desde la Asociación de Abogados Laboralistas, pero junto a otros organismos, hicimos varias denuncias internacionales y una de ellas es un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su próxima sesión ordinaria en Montevideo, ya el 24 de octubre, donde nos concedió una audiencia donde estaremos de un lado nosotros planteando esto como un ataque a la defensa y a la efectividad de los derechos sociales, y por otro lado el Estado argentino defendiéndose. Ahí aparece, ¿no? Uno cuando juega al TEC va viendo donde los contrincantes van poniendo las fichas.
¿no? Y que no son las declaraciones, son las fichas. Y un poco esto de la instalación de la mafia, ¿no? En los programas periodísticos, el tema de los trabajadores abusadores, que faltan mucho, el ausentismo, pero mientras tanto pasan estas cosas, efectivamente se están tomando determinaciones, vamos aceptando que hay una reforma laboral y se están cargando o hay intentos de cargarse algunos jueces o algunos estamentos de la justicia que de algún modo defienden a determinados sectores de la sociedad, que no son todos. Digamos que el sueño del CEO es claro, el que está narrando Matías, ¿no? Sí. Ese sueño de estar frente al trabajador sin mediadores, sin ningún resguardo, etcétera, es como un sueño empresarial. Lo que siempre inquieta es la pregunta de cuál es el sueño del trabajador, ¿no? Porque Mario hace un rato dijo algo tremendo, dijo, muchos de los trabajadores ya son partícipes del mismo sueño, ¿no? Creen que por ahí habría un mundo feliz. Eso. Y ahí habría que ver justamente en la representación, no solamente en la representación política de los trabajadores, sino en el imaginario de los trabajadores, y por eso decíamos hace un rato que esto no viene justamente desde ahora, que viene de hace mucho tiempo, y mencionábamos el tema de un paro por el no pago de ganancias, cuando había un discurso que intentaba instalar diciendo que eso implicaba cierto grado de solidaridad conjuntamente con otros trabajadores. Eso, evidentemente, no terminó de calar, o terminó de instalar parcialmente, por decirlo de algún modo. Sí, sí. Sí, no, la verdad que es preocupante. Además, como el panorama como lo pinta Matías, que claro, nosotros por ahí no lo habíamos presenciado tan así, pero es verdad que hay una serie de cosas sistemáticas atacando a esto que se plantea muy bien, que es el derecho de los trabajadores, ¿no? Que no es solo los sindicatos, Claro, sino que no es son las instancias Del Estado. de la justicia, del Estado, y en ese plano, como decías vos, ese algo está por pasar, algo está por venir. Si termina, como decía Capusotto, va a terminar mal, ¿no? ¿Viste? Siempre terminaba el sketch Dependemos con una del domingo colisión. también. Sí, con una colisión salvaje. Otra de las cosas que aparece, bueno, esto que decía Damián, ¿no? O la pregunta que hacía Pía, ¿cuál es entonces, cómo pensar desde los trabajadores estrategias de defensa, de autodefensa, de resistencia, respecto de lo que claramente se ve como un ataque? Y ahí aparece, por ejemplo, un elemento clave también que apareció en estos días, que es el ataque sobre los sindicalistas y ya particularmente sobre Moyano, que un poco es el representante, si uno quiere, desde los 90 para acá, de cierta rudeza en la defensa de tanto del modelo sindical como de la lucha contra los intentos de reforma laboral, ¿no? Ahí es un tema, ¿no? Cómo pensar al moyanismo, cómo pensar, es una especie de umbral, creo yo. Y por un lado, uno tiende a pensar que es uno de los principales representantes de los trabajadores, genuinos en toda su complejidad, ¿no? Y es, creo yo, uno de los ejes, uno de los vectores en donde se va a jugar esta idea de mafia, que muy bien plantea Pía y Matías, sobre el cual el gobierno basa su discursividad, ¿no? Y basa su capacidad de contactar o de simpatizar con un sector, ¿no? De la población. Moyano, ¿eso es mafia? O sea, A que lo conteste Matías. evidentemente, desde el punto de vista, uno no podría decir eso. A su vez, es verdad que es un tipo de sindicato que desarrolla un poder, incluso empresarial, que tampoco es una representación de los trabajadores tal y como uno imagina que podría ser el tipo ideal, digamos, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? Gracias. Es muy complejo. Te trajimos para eso. A ver, lo mencionaste antes también. El poder de los sindicatos en Argentina, con sus luces y sus sombras, digamos, el modelo de sindicato fuerte por rama de actividad, la existencia de delegados en las fábricas y el convenio colectivo por actividad son 2 o 3 aspectos, características muy particulares del modelo argentino. Algo así, más o menos Brasil, en una época tal vez México, y para de contar, Latinoamérica no es así. Esa es la fortaleza que uno... Ahí es donde uno pone la esperanza, entre comillas, de decir, no va a ser tan fácil. Es interesante también incorporar al debate, bueno, ¿por qué votan como votan? ¿No? Aquellas discusiones viejas de si los pueblos se equivocan o no se equivocan. Bueno, los trabajadores se equivocan o no se equivocan. Yo creo que cuando se equivocan son los dirigentes, los trabajadores también, pero me refiero, las estructuras sindicales, sobre todo las grandes, cuando no conscientes del todo o omitiendo el verdadero poder que representa un movimiento obrero, deciden ir a disputar en el terreno político.
Moyano, el propio Smith, muchos están diciendo, también de otro lado, la CTA, plantearon como que, bueno, hay que derrotar este modelo en las urnas y en el Congreso. Y ojalá, pero no es la garantía. El Congreso puede ir cambiar sus composiciones, pero las leyes siguen saliendo, podrán salir antes, después, o no salir. Pero la verdadera defensa es la autotutela, la verdadera defensa es los trabajadores organizados en defensa de sus propios derechos, aun si después votan a alguien que no lo represente realmente, lo podemos decir nosotros, en las cuestiones más generales y en la macroeconomía. Al final siempre también entra eso en contradicción, porque un plan económico que va contra el mercado interno, contra el consumo, contra las importaciones y demás, mejor dicho, con la apertura de las importaciones, termina perjudicando a los trabajadores y eso al final también se discute eso en las paritarias. Pero lo grave de todo es eso, es no hacerse cargo del mundo sindical, del movimiento obrero, de que la disputa como factor social, como grupo de poder, digamos, está ahí y es la verdadera y es la que va a dar, es la que finalmente va a resistir o no, más que la delegación en la política. Ahora, recién planteábamos que se está visorando una posibilidad de reformas laborales por rama, por gremios. Ahora, que los más fuertes van a poder mantener una mejor negociación, que los más débiles están en el horno, podríamos decirlo en estos términos, pero a eso se suma esto Con que papas. mencionabas vos en la justicia, y a esto se suma de que se empieza a dar una especie de persecución, intervención a sindicatos, dijiste vos hace un ratito también, y intervenciones directas, se habla de Santa María, esto que hablabas vos recién de Moyano, lo del Pata Medina, digamos, que no es por defender puntualmente a cada uno de los personajes, sino lo planteo, digamos, como una acción decidida en torno de resolver este problema, digo, viéndolo desde la óptica del gobierno. ¿El poder de negociación es tal o negociás o vienen los tanques? Bueno, me parece que hay distintos planos, ¿no? Porque hay disciplinamiento, hay siempre una negociación muy fuerte con el dinero de las obras sociales. Digo, incluso la reforma de salud también implicó un conjunto de negociaciones con los sindicatos en esa reforma. O sea, siempre hay un poco de palo y un poco de métodos más dulces para tratar la cuestión de la negociación, pero me parece que el fondo sí es un fondo muy de disciplinamiento, ¿no? Muy de disciplinamiento y donde en estas figuras o en este movimiento que vos señalabas y que señalaba Matías con el tema de las intervenciones, se conjuga un proceso más grande que es poner la categoría de mafia a todo tipo de politización o organización, ¿no? Si algo está haciendo este gobierno con mucha fuerza, y lo hizo frente a la Tupac Amaru, lo hizo con la detención de Milagros Sala, es decir, que una organización social no puede entenderse sino como método, como forma de la mafia, ¿no? Que cada vez que hay circulación de cuerpos en el espacio público, circulación de dineros ahí, etcétera, eso tiene una lógica que es oscura y debe ser contemplada desde el Código Penal y no desde otro lugar, ¿no? Entonces me parece que frente a los sindicatos está volviendo a actuar de ese modo, ¿no? Se vuelve, sobre todo vuelve, por las buenas o por las malas. Paralelamente a eso, también dentro de esta reforma, no solamente aparece eso, sino también algunos cambios en tributaciones, ¿o no? ¿O no aparecen también algunos cambios con respecto al tema de los impuestos que deberían pagar empresas? ¿O eso está por fuera del asunto? No, va de la mano. A ver, no hay duda, por ejemplo, hablamos de grandes reformas laborales, pero este gobierno reformó ya la ley de accidente de trabajo y fue y casi inmediatamente de asumir a pedido de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, que es la cámara que nuclea la CRT, que son bancos, que son empresas financieras y que su negocio no es la salud, sino que lo que recaudan de eso que tiene que pagar parte de ese costo laboral, el seguro de cada empresa, va a la timba financiera, digamos, es parte de las empresas, la actividad económica que más gana, la de la CRT ahí. Pero se sigue planteando desde las cámaras empresarias que el costo laboral argentino es muy alto, que así no se puede competir. Y una de las cuestiones que están planteando, y puede ser por ahí venga alguna reforma legislativa, es decir, bueno, no, que se reduzcan aún más los aportes patronales, ¿no? Claro, nosotros lo discutíamos cuando nos planteaban esto de que las empresas cierran por los juicios laborales. Digo, el costo laboral, entre comillas, es el único que se debate abiertamente justificando la ilegalidad. ¿A qué me refiero? Una empresa, si deja de pagar la luz, se la cortan.
Si no paga un crédito, el banco lo ejecuta y son costos muy altos, ¿no? La energía, el costo financiero, por supuesto. Si no cumple con la parte que tiene que pagar de los salarios, de tener en blanco un trabajador, una ley igual que las otras, no pasa nada porque no hay una política de inspecciones del Ministerio de Trabajo, de tratar de que ese 35% de trabajadores que están en negro o en la informalidad pasen, porque es una cosa de ilegalidad nada más, exigir que los empresarios cumplan con eso, no hay una política tampoco en eso, pero además se justifica. Bueno, lo que pasa es que los costos son muy altos. Reformemos la ley para que de esa forma eso pueda abaratar los costos y generar más empleo. Bueno, volvemos a las viejas recetas que ya fracasaron, es lo mismo, ¿no? Porque los aportes patronales los bajó Cavallo y nunca volvieron a su nivel original. Bajarlos mal sería ya desfinanciar todo el sistema de seguridad social. Tal vez una excusa siguiente sea volver a privatizarlo. O sea, se quieren quedar con la plata de los jubilados, diría algún periodista por ahí. Le quieren volver a la plata. Una intervención breve, Mario. Breve como para... No, a mí me parece que es interesante, y veníamos pensando con alguna gente, de alguna manera, acá se planteó herramientas que puedan complementar el poder de los trabajadores conquistados hasta acá con formas de poder discutir también en otros planos. Por ejemplo, y quiero tirarlo nada más que como avance, la idea de renta universal. O de ingreso ciudadano, que puede ser formas de construir umbrales de poder de nuevo tipo que entren en la discusión sobre supuestamente la modernidad hacia dónde vamos y que no sean contradictorios con el poder conquistado hasta acá por los sindicatos y que puedan generar una ampliación de la discusión en ciertos términos, sino me parece que siempre terminamos como defendiendo las banderas, ¿no? Y en una posición incómoda para eso. Pero bueno, es una cosa que también hablamos con Matías en algún momento y que tenemos que desarrollar. No termina nunca la discusión en Periscopio, pero nosotros hoy vamos llegando al final. Me gustó mucho lo que dijo Matías. Si una empresa no puede pagar los salarios, vienen los mafiosos abogados laboralistas y los malos son los trabajadores. Pero si la empresa no puede pagar la luz, el empresario en ese caso es el ineficiente que no puede manejar absolutamente la empresa. Digamos, hay como pescaditos que se van comiendo unos a los otros. Quiero agradecerle a Matías Cremonte que estuvo hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado, desasnarnos un poco sobre estas cuestiones que a veces nos pasan un poco por el costado. Ahora vamos a ir al informe semanal de la revista Crisis y UniTV y nos vemos en el final, en el momento donde nos quedamos solitos con Pía y Mario. Después de la cena desabrida que tuvimos que masticar en las elecciones, el postre viene bien fuerte. La reforma laboral. Se recomienda a la población una buena dosis de hepatalgina en emoji si no quiere reventar. Pero, ¿qué es la reforma laboral que el compañero Temer ya plantó en Brasil? Mientras, la CGT otra vez parece groggy. No es difícil imaginarse en quién va a pagar el shock de productividad que necesita la gallina de los Levax de oro. La primera sorpresa es un techo de paritarias del 11%. La segunda es una flexibilización feroz por ramas de actividad. Y acá pueden verse algunos ejemplos. A los enfermeros van a pagarles por inyección. Los empleados mercantiles van a competir con pasantes que durarán un año. En los supermercados se viene la colimba. A los metalúrgicos y estatales se les viene la guillotina del presentismo. Y todo así, ni una a favor de los que se sacrifican. Mientras que en el mundo se debate el ingreso universal y mientras todos saben que el aumento de productividad no implica bienestar ni igualdad, los muchachos cambiemitas vienen, esta vez sí, por todo.
reforma laboral, de todo lo que se viene en esa materia, pero hay un tema excluyentes por estos días, que fueron las novedades que se dieron en el caso Santiago Maldonado. En el caso puntual, a mí particularmente lo que me agarró fue bastante tristeza, a pesar de que uno podía imaginar lo que iba a pasar, y me sorprendía de la misma tristeza con respecto a eso. Pero un poco estaría bueno, dentro de todo lo que se dijo, dentro de todo, y cada uno tiene una idea, las mesas familiares discuten teorías, son expertos en millones de temas que hace un mes no conocían, o hace 2 meses no conocían. Un poco pensar qué cosas efectivamente tenemos de la investigación y qué uno puede imaginar hacia futuro. ¿Quién quiere arrancar? No, por ahí ordenando un poco, ¿no? Porque también es cierto que va a cambiar todo no se sabe muy bien en qué temporalidad, pero digamos, los datos que no tenemos ahora, que es la confirmación efectiva de si el cuerpo aparecido es de Santiago, que todo parece indicar que sí, ¿no? Obviamente, pero no deja de ser importante que se confirme, y sobre todo el resultado de la autopsia, que no tenemos todavía. Así que vamos a hablar ahora sobre la base de que no sabemos dos cosas fundamentales. Una, si el cuerpo es de Santiago, aunque esa yo creería que habría un gran porcentaje de posibilidades de que sea así. Y la segunda, quizás la más importante, es ¿Cómo murió Santiago, no? cómo y cuándo murió Santiago. Serían las dos grandes preguntas para saber básicamente si realmente se ahogó el 1 de agosto en el lugar donde apareció el cuerpo. Y lo segundo es, o lo tercero, sería si el cuerpo estuvo en el agua durante todo este tiempo o no. Creo que esas 3 cosas la autopsia podría revelarlo y son determinantes, digamos. Pero eso es lo que se viene. ¿Qué tenemos Bien. hoy? El día de la desaparición, el día de la aparición del cuerpo, y qué otras cosas efectivamente tenemos. Y tenemos también, me parece, un modo de reaccionar del gobierno nacional frente a los hechos que fue muy complejo, ¿no? Donde prácticamente fue por una estrategia de encubrimiento, de dejar de lado la importancia del tema, de desconsiderarlo, de maltratar a la familia, digamos. Todo eso, señalo eso porque más allá de cómo sean los resultados de la autopsia, hay algo que tiene que ver con la estrategia de gobernabilidad del macrismo y el modo en que trata, por un lado, la protesta social, el modo en que fue digamos, desplazó un enunciado que era muy central para la construcción de las últimas décadas en Argentina, que era que no podía haber muertos en la represión del conflicto social, y por otro lado también la decisión de bancar a las fuerzas de seguridad hagan lo que hagan, ¿no? Me parece que eso nos sitúa en un terreno institucional muy complejo y que intentaron encubrir y ahora hay que ver, cada vez pueden encubrir menos. Pero no deja de ser dañino en términos institucionales que hayamos estado 78 días esperando saber, y seguimos esperando saber qué pasó con Santiago Maldonado. Ahí aparecen escucho muchos periodistas que de algún modo denuncian la politización de esta situación. Y a veces a mí particularmente se me hace muy complicado, frente a cualquier hecho, no solamente a este hecho, pensar que no se politicen en última instancia, digamos. ¿Cómo están viendo ustedes eso de la politización o de la no politización? Y si es posible que no fuera politizado un hecho de estas características, ¿podría no haber estado politizado? Bueno, yo creo que hay 2 niveles para mí de la discusión. Uno, el más berreta, si querés, el más bastardo. Bueno, por supuesto que el que denuncia, el que habla de esa manera seguramente tiene su propia política y entonces pone en espejo. O sea, claramente, ¿qué es lo que se dice cuando se dice eso? Que esto va a querer ser utilizado por una fracción política para sacar rédito, en este caso electoral, que tenemos dentro de 2 días las elecciones. Me parece un nivel de la discusión muy básico, ¿no? Rápidamente rebatible. Y creo que incluso que fue una de las grandes formas de plantearlo por parte del gobierno y de todo el sistema de comunicación y de pensamiento afín al gobierno, fue una de las formas que trataron el tema, ¿no? O sea, no politizarlo. Ahora, creo que incluso eso fue desplazado un poco ya, me parece, ¿no? Ese tipo de forma de plantearlo, porque yo quisiera, o sea, después vuelvo a esta otra parte que sí me parece más importante de la politización o no.
Pero me parece que yo creo que hay que ubicar también el caso como un caso de un dramatismo. Yo creo que no recuerdo algo parecido en los últimos años, ¿no? Ángeles Rawson por ahí. No, para mí no. ¿Peor? No, sí, Esto es peor, no. ¿eh? Sí. O sea, yo creo que hay la cantidad de niveles y de cuestiones que hay involucradas en un caso así y que se han ido desplegando Sí. en un nivel de tensión y de dramatismo que, como decía Pía, no termina de resolverse. Y realmente estamos lejos, creo yo, de la resolución, aunque más allá de que los datos de autoridad son decisivos, pero quiero decir, hay un conflicto social fundamental como base de esto, ¿no? Los mapuches, las comunidades indígenas luchando por territorio. Esto, por supuesto, viene de una recuperación territorial, de un pedazo de tierra importante que una comunidad de jóvenes mapuches de las periferias urbanas, de las ciudades del sur, de Bariloche en este caso, totalmente marginalizados y totalmente sin destino en una sociedad como Argentina, a partir de politizarse en torno a la tradición mapuche y las luchas mapuches contemporáneas, deciden hacer una recuperación en tierra de Benetton, de una transnacional de las más importantes del mundo, con una presencia muy fuerte, en un territorio además donde hay muchas transnacionales y muchos símbolos del poder económico mundial, o sea, hasta Lewis, pero hay otra cantidad. Ahí me contaba, por ejemplo, Moira Millán, que vive cerca de la comunidad Pillamagüiza, otra recuperación reciente. Las recuperaciones son todas del siglo XXI, o sea, es todo un nuevo movimiento mapuche que tiene frente a su comunidad a Pérez Compán, un enorme territorio, de hecho va bastante Pérez Compán allá. Con lo cual te quiero decir que hay un trasfondo, un conflicto social que ha quedado en un segundo plano, pero que es fundamental. Pensado desde la televisión es como todos los condimentos. Todos. Es casi House of Cards, digamos. Después, totalmente. Otra Después vez llegamos a House of Cards. está lo que decía Pía de una fuerza de seguridad interviniendo en un conflicto social por el cual nada menos que un desaparecido, porque ni siquiera es un muerto. Claro, ni siquiera es un muerto, es un Desaparecido. Durante 80, 78 días, o sea, yo sumaría una cosa más. Creo que hay un gobierno totalmente, además de lo que decía Pía, de operando políticamente de una manera que no nos gusta, ni mucho menos, pero creo que hay un gobierno sobre todo desorientado con lo que está pasando. Realmente desorientado. Que piensan que la situación nos pasó por encima y que No sé si lo pasó van improvisando sobre cómo se van dando los hechos. Yo Porque creo- también hay algunas versiones que dicen que en realidad el cuerpo en estos días fue revoleado producto de internas dentro de las fuerzas de seguridad. Porque digo- algunas veces también piensa Sí, al sí. gobierno como un bloque monolítico. Pero a veces no es tan así. Sí, yo no lo pensaría como un bloque monolítico, pero tampoco los veo como víctimas de una operación de las fuerzas de seguridad. Me parece que el Ministerio de Seguridad tiene vínculos muy fluidos con Gendarmería. El segundo de Patricia Bullrich estaba en la zona en el momento del operativo. El acuerdo con estas empresas transnacionales está sostenido desde el Ministerio de Seguridad. O sea, no es un gobierno, un poder ejecutivo que esté por afuera de lo que hagan y sea víctima de desmanes de las fuerzas de seguridad, porque de hecho amparó, acompañó y sostiene determinadas políticas represivas. Y por otro lado, porque creo que sí, este gobierno tiene una enorme capacidad de traducir políticamente incluso sus propias desorientaciones. Yo estos días pensaba, hay un análisis que hace Pilar Calveiro sobre terrorismo de Estado, no para decir que esto es terrorismo de Estado, sino quiero usar una idea que trabaja Pilar Calveiro refiriéndose a la ESMA, que trabaja sobre la cuestión de las semiverdades y de las cosas de las cuales queda huella, se sabe un poco socialmente, pero no tenemos ni información fehaciente ni es totalmente clandestino, ¿no? Ella dice, la figura del desaparecido tenía este doble estatus. No se sabía lo que pasaba, pero se sabía lo que pasaba. Y ese saber lo que pasaba con la figura del desaparecido, el modo que se filtraban cosas a la prensa, ¿no? Hubo enfrentamientos, hubo tantos muertos en enfrentamientos con estructuras de relato ridículas, que cualquiera que las leyera más o menos bien se daba cuenta que no estaba refiriendo a hechos efectivamente ocurridos. ¿No? Lo que dice Pilar Calveiro en realidad es eso, y no el ocultamiento total, lo que dispersa el miedo, o lo que genera terror. Porque si se oculta totalmente, y la desaparición es absolutamente plena y no sabes, no tenés ningún opera, indicio de lo que ocurre, Vivir un no estado de opera. sospecha permanente. De sospecha, un estado que te vuelve de algún modo cómplice también con lo que ocurre, porque si no denunciás sentís que sos parte de esa trama que produce una desaparición forzada,
y no sabemos qué pasa, pero al mismo tiempo dispersa el miedo en todos. Entonces, a mí me parece que el modo en que apareció el cuerpo de quien creemos que es Santiago Maldonado y que, en el sur, y el modo que fue tratada esa desaparición, tiene una traducción conservadora muy potente por parte del mismo gobierno. De un gobierno que todo el tiempo dice que cuando se habla de vida hay que hablar de animalitos, y que las formas de organización social que siempre le llamamos militancia tienen que ver con las mafias. Digamos. En ese plano me parece que ese cuerpo habla también a las militancias sociales, ¿no? Está siendo traducido en ese plano, ¿no? Ahí se da una situación donde no quedaría claro si al gobierno se le fue esto de las manos, si toma iniciativas pero siempre contra los hechos. También hay distintas lecturas sobre la aparición del cuerpo por esta fecha, si eso beneficia o perjudica al gobierno de cara a las elecciones. ¿Qué opinan con respecto a ese aspecto, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes en términos del poroteo electoral, por decirlo así? Yo creo que es lo que iba a decir justo antes y yo ahí tendría otra mirada que la de Pía. O sea, sería menos conspirativo y sería menos pesimista también con lo que está pasando o con lo que pueda pasar, sin decir que esto pueda salir bien ni nada, pero vuelvo a decir, me parece que la situación es de un dramatismo que no sabemos, yo no sabría cómo se va a resolver ni a dónde nos va a llevar. O sea, hay una carga de situación irresoluble o irresuelta que puede salir para cualquier lado. Puede salir para un lado más conservador. ¿Sí? Pero por eso es una disputa de traducciones, ¿no? No sé si es una disputa de traducciones. De cómo reincorporás esa... Sí. a qué tipo de narrativa, de construcción, de armado democrático, ¿no? También eso. Una desaparición, ¿no? Sí, también eso. Pero yo también creo que hay mucho de qué tipo de sujetos están en juego, qué pasa con la comunidad mapuche, cómo se resuelve, qué pasa con la familia Maldonado, cómo se articula eso con los organismos de derechos humanos, cómo se articula eso con otra cantidad de estructuras de producción de sentido de la sociedad, que no es solo la que producen interpretaciones en los sentidos que más circulan. Eso me parece muy importante. Pero ¿por qué digo que sería menos conspirativo? Porque yo sí creo que hay un gobierno, por supuesto operando, por supuesto todo el tiempo tratando de... Pero también eso yo creo que muestra los límites. Yo creo que una situación como esta, el caso Maldonado muestra los límites de esa forma de hacer política. A mí eso me parece muy interesante. Cómo está quedando en evidencia cierto como redoble, cierto doblez de la posverdad. Como, viste que hasta ahora todos estamos súper admirados y súper impresionados y súper apabullados. Queremos por cómo estudiar el macrismo, posverdad. Claro, bueno, Durán Barba acaba de decir hace 15 o 20 días que esto no va a afectar en nada electoralmente y ahora yo creo que debe estar cagado en las patas porque toda su gran obra puede tener un problema. Pero además, lo que decía, o sea, Carrió, la gran política de la posverdad. Una mina que hace 10 años viene tirando fruta y no pasa nada y al contrario, reflota como una mina, bueno, acaba de hacer una cosa con Maldonado, de lo cual ya pidió disculpas y se va a tener que repetir y ojalá que le cueste electoralmente. Pero entonces, yo lo que digo, hay una situación de dramatismo muy grande, de no resolución, de hay que ver hacia dónde sale. Y en ese sentido, yo me pregunto todavía, o sea, dejo abierta la pregunta si este no será la resolución de esto será un gran momento democrático de vuelta, como la gran tradición del movimiento de derechos humanos en Argentina, ¿no? Dejo abierta esa pregunta. Por supuesto que no va a ser ¿cómo se puede? Indiferente a eso, ¿qué pase con la autopsia? Es muy si el difícil, cuerpo fue tirado o no fue tirado. De todos modos, es muy difícil predecir. Antes, fuera de cámara, hablábamos de Costequi y Santillán, donde había una unanimidad con respecto a en la sociedad, por otro lado, que efectivamente habían sido asesinados por alguna interna piquetera. Algunos eran más duros, otros menos duros. Los periodistas, ni hablar, lo daban por hecho, de distintos lugares, hasta que aparecieron las fotos. Y cuando aparecieron las fotos, Duhalde se tuvo que ir. O sea, fue tremendo, porque se acabó la duda, digamos. ¿Qué quiero decir? El tema de la posverdad, que en realidad es el mandar fruta o sin mucho dato decir, del cual me hago cargo porque yo también construyo mis propias hipótesis, a veces con pocos datos, y por eso yo preguntaba al principio, bueno, ¿qué datos efectivamente nosotros tenemos para pensar lo que cada uno de nosotros piensa? Pensemos lo que pensemos, ¿sí? Y los datos que tenemos son relativamente pocos, muy mediados, muy operados desde todo lugar y a miles de kilómetros de distancia, con lo cual ni siquiera
No sé cómo es ese río, si alguien se puede ahogar en ese río, no sé cuánto tiene de profundidad, qué sé yo. Algunos dicen 30 centímetros, otros que son retorrentos, no sé. Tendré que ir yo al río para tener mi propia hipótesis, pero es muy difícil saberlo. Entonces aparecía esto de cómo esto afecta. Está claro que está habiendo encuestas en este momento, por estos días. Yo mucho crédito a las encuestas no le doy, no le creo a las encuestas, francamente, porque en general no se dice quién las paga, ni qué tipo de muestras hacen, etcétera, etcétera, con lo cual todo me huele también a operación, pero parecería que se está midiendo el impacto del caso Maldonado en cara a las elecciones. ¿Tienes algún dato al respecto? No. Queremos datos. No tengo datos porque, bueno, salió nos publicada sumas con la hoy posverdad. una que dice que el 12% de la población estaría dispuesta a cambiar su voto en virtud de la cuestión del caso Maldonado. Yo igualmente, como todo, como la familia Maldonado, que no cree en nada, no confía en nadie, yo particularmente tampoco. Sí, pero más allá de las encuestas, creo que la sensación es esa, ¿no? La sensación es que ¿Qué afecta? a mí me parece que sí, me parece que, como decías vos antes, no es menor que el cuerpo haya aparecido 2, 3 días antes de las elecciones. Yo no creo, ese escenario no le beneficia para nada a un gobierno que iba camino hacia una elección exitosa, Tranquila. tranquila, sin ningún problema, de piloto automático. Y me parece que ahora entró todo en una situación de indefinición muy grande. Y creo que sí, en el caso, o sea, acá hay dos grandes posibles interpretaciones o dos grandes resoluciones de la cuestión. Una es que Santiago efectivamente se haya ahogado en ese lugar donde apareció y que el cuerpo haya aparecido, que es la hipótesis que maneja la justicia. Los operadores judiciales que están manejando el expediente y viendo, lo que piensan hoy es que se ahogó ahí. Y que en realidad entonces en vez de cruzar donde dicen los mapuches que había cruzado, cruzó por ese lado donde apareció, que es río arriba, de donde teóricamente se lo había dicho. Esa es la gran incógnita, es que apareció río arriba, con lo cual hay algo que nos cierra. En ese caso, sería como un poco para nosotros complicado, en el sentido de que sería difícil demostrar que la Gendarmería tuvo una responsabilidad efectiva en la muerte de Santiago, ¿no? En el caso de que eso, un poco la autopsia vale eso y demás. La otra gran hipótesis es que haya sido plantado el cuerpo, que es lo que sostiene la familia. O que le haya pegado un cuetazo de costado o un piedrazo y que eso lo haya hecho ahogarse, Claro. o por el estilo, también es una posibilidad o no. No, lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista del relato de la comunidad mapuche, que estuvo en ese momento, de los compañeros de Santiago que estuvieron en ese momento ahí cruzando con él, de la mayoría de los relatos que hay, no podría haber aparecido ahí, no tiene ninguna lógica, no tiene lógica que el cuerpo aparezca ahí. Entonces, por eso ellos, tanto la comunidad como la familia, la única hipótesis que manejan es que fue plantado. Claro. Porque además ya habían hecho 3 rastrillajes, hay toda una discusión técnica, como vos decías, si puede emerger o no el cuerpo en esa 78 días después ahí. Es toda una discusión. Ahora, en el caso de que haya sido plantada, que yo creo que hay bastantes posibilidades de que sea así, realmente creo que hay bastantes posibilidades de que sea así, bueno, el escándalo político, institucional, No lo podemos mencionar. No se puede no dimensionar. tiene límites. O sea, quién fue, cómo, se va a saber. El gobierno se puede victimizar, es raro, pero sería como una novedad, un hecho nunca visto. O sea, sería el último condimento que falta al caso, porque encima el cuerpo apareció 2, 3 días antes de las elecciones. Claro. Pero por eso yo creo que ahí tenemos como dos planos uno que es el tema de que todos estamos esperando la autopsia o la producción de hechos de algún tipo de dato objetivo, Sí. que aunque nosotros tres nos inventemos peritos, no sabemos nada, ni cómo es el río, ni cómo se sabe si un cuerpo estuvo en el agua, digamos, y todos los argentinos estamos hablando del mismo modo, ¿no? Alrededor de supuestos datos que aparecen en los medios, etcétera. Digo, por un lado está ese problema que es la objetividad, que yo creo que es necesario un movimiento en relación a esa objetividad. Un movimiento que tiene que ver también con definiciones políticas, de no contestar a esa posverdad o a esa maquinaria publicística, a la que llaman posverdad, con otro tipo de relato, ¿no? Que me parece que, si no, tratar de esperar los datos, un poco lo que dice la familia ayer. Esperemos, es necesario esperar la autopsia, saber qué pasa, quedarnos como guardianes de un último saber sobre eso. Me Qué parece lindo que lo que ahí dijo Sergio, ¿no? Si no tienen nada para decir, pongan música. pongan música, pero hablen al pedo, no. por favor, esa cosa. Claro, Muy que lindo. me parece que eso hay que respetarlo, como Sí. no ensuciar más
respecto del datos que realmente no tenemos. Pero sí hay otro plano, me parece que es el plano de lo que estamos tratando de hacer acá, que es pensar los efectos políticos que tiene el caso y que van más allá de lo que se resuelva finalmente en la justicia. Ahí sí yo creo que es confrontación entre muy distintos modos de reinterpretar el sentido de un conjunto de acontecimientos. Y que ahí en esa disputa por la reinterpretación del sentido es muy distinto si la reinterpretación triunfante termina siendo la del miedo social o termina siendo la de un nuevo tipo de movilización que decodifique en un sentido de lucha, como ya pasó con los derechos, porque el terrorismo de Estado triunfó momentáneamente, pero después efectivamente se produjo la traducción movimentista, democrática y libertaria de los organismos de derechos humanos, ¿no? Bueno, acá estamos en me parece en ese dilema, y por eso que tiene un plano en las urnas el domingo, y el lunes en el programa que viene hablaremos de eso, y otro plano en esta cosa más de largo plazo respecto de la pregunta por las fuerzas democráticas de esta sociedad, ¿no? Esto es la Argentina. Da la sensación de que muchas veces las cosas penden de un hilo. Y es muy difícil prever si ese hilo va a durar muchísimo tiempo o se va a cortar velozmente. Pasó históricamente en una cantidad de oportunidades. Hoy arrancamos hablando de la inevitable reforma laboral. Hay que ver qué pasa, por supuesto, el domingo. Hablamos un poquito de eso y luego nos metimos con este tema que fue tremendo esta semana, que nos dejó a todos pensando. Y no solamente pensando, también sintiendo. Nos encontramos la semana que viene. Ha sido un placer estar con ustedes esta semana en el Periscopio. Adiós.